y cómo vemos en ese sentido las ventajas que podemos tener. En algunos de estos temas me voy a alargar un poco para poder dar contexto. Una gran ventaja que tenemos en Pemex es lo que llamamos Ronda Cero. Ronda Cero es que nos asignaron una serie de campos que no tuvimos que competir por ellos y nosotros los vamos a operar. Y son todos aquellos en donde hoy estamos produciendo. Es una gran ventaja que tiene Pemex para seguir en la reforma energética, esa asignación. No tuvimos que concursar por ellos. Otro elemento importante es toda la infraestructura logística que tenemos para el manejo. Una cuestión es producir el crudo, gran parte de la producción que tenemos de crudo y gas y de carbono en general es en aguas someras, pero eso es en plataformas. Hay que traerlo a tierra, hay que separarlo, hay que ponerlo en especificaciones para poderlo exportar o para poderlo usar internamente. Toda esa infraestructura logística vale mucho y es una gran ventaja que nosotros tenemos. Por otro lado, el conocimiento de los yacimientos. Yo les diría que la operación que llevamos en aguas someras, todo lo que han visto de las plataformas de Pemex, toda esa parte de conocimiento de los yacimientos es muy fuerte, es básicamente muy particular lo que nosotros tenemos y los otros que van a venir tienen que aprender de todo lo que ahí tenemos y todo lo que ahí se maneja. No son cosas tan similares. El hecho de que yo ya produzco en algún lugar en África o en el Mar del Norte y vengo a México. Son tecnologías, son formas, son problemáticas totalmente distintas. Y ese conocimiento es una fortaleza para nosotros. Lo otro es finalmente todo lo que son las personas, en el sentido de que ha sido una industria cerrada y gran parte del conocimiento petrolero está dentro de Pemex con los proveedores. No es tan fácil para las empresas que vienen poder generar rápidamente ese talento. Estamos teniendo problemas de robo de talento, por así decirlo, de pirateo que se puede estar dando, que es normal, pero sigue siendo una fortaleza. Entonces, en síntesis, Ronda Cero, que son asignaciones, son la autorización para seguir produciendo nosotros, todo lo que es la infraestructura, el conocimiento de los yacimientos y las personas. Yo diría que esas son las fortalezas que nosotros manejamos. La parte ambiental es una parte que claramente nos preocupa. Nosotros lo que sentimos en Pemex es que si no tenemos la licencia social, no hay manera de que podamos hacer nuestro trabajo. Y esa licencia social lo que representa es estar seguros que tenemos un balance apropiado para todas las comunidades con las que interactuamos. Y eso abarca el aspecto social, abarca el aspecto ambiental y el respeto a todas las partes que lo componen, es decir, agua y diversidad, todo el manejo de suelos, todo el manejo de desechos. Y eso está incorporado dentro de los planes que hacemos. Parte de lo que nosotros cuidamos es cuál es la huella que nosotros vamos dejando a la hora que estamos trabajando. Yo lo dejaría ahí como una primera entrada de las dos preguntas y podría elaborar un poco más de ser necesario. Okay, muchas gracias. Sí, tal vez al final de esas preguntas específicas sobre la reforma energética me gustaría que nos dieran su opinión, compañeros ingenieros. Pasamos con Efraín. Por parte de la CNE nos gustaría ver cuál es la perspectiva para el espacio de las renovables y cuál sería el cambio respecto al autoconsumo y producción privada con la reforma energética. También se nos quería contar un poco de las tarifas eléctricas y la viabilidad técnica y económica que tienen las energías renovables. Sí, yo también deseo agradecer la invitación. Realmente es un honor estar aquí con ustedes, pues los futuros responsables del país y sobre todo, espero yo, del sector energético. Y quiero compartirles también algunas ideas. Particularmente quisiera empezar dándoles un poco el contexto de cómo están las energías renovables en el sector eléctrico del país. El conjunto de la capacidad instalada en el sector eléctrico de México es de 56.360 megawatts. Ese es el total que representa el 100%. De ese 100%, las fuentes, sobre todo de origen fósil, representan el 71.9% de toda esa capacidad instalada, lo que quiere decir que las energías renovables
pues aportan el 28.1% de la capacidad instalada. En lo que es generación de energía eléctrica, la generación total es de 131.854 gigawatts hora, y esto representa que las fuentes fósiles aportan el 78.7% de toda esa generación de energía eléctrica. O sea, eso es un monto realmente importante. Nosotros pues, hemos tenido la fortuna de que hemos contado con petróleo en nuestro país, y esto pues, también lo hemos aprovechado, y con petróleo, o sea, con los combustibles fósiles, y aquí también está la energía nucleoeléctrica en este porcentaje que les di, es el 78.7%. De manera que las energías renovables en este momento representan el 21.3% de la generación de energía eléctrica. Evidentemente, estos números lo que nos estamos planteando es cómo incrementar la participación de las energías renovables en la matriz energética nacional, y de ahí un poco viene todo el esfuerzo de la reforma energética para brindar, por un lado, la capacidad del país de seguir aprovechando de una manera más sustentable los recursos fósiles, pero también ir haciendo un esfuerzo de diversificación, o sea, de ir incrementando la participación de otro tipo de energías, particularmente las tecnologías limpias, particularmente las renovables, y en este sentido, pues sí, los cambios que nos ofrece la reforma energética para aprovechar las energías renovables pues son muy importantes, y de eso pues vamos a estar hablando a continuación. Ahora, en relación a la pregunta específica de qué es lo que va a cambiar respecto al autoconsumo y a la producción privada, yo les quisiera comentar que con la nueva ley de la industria eléctrica y el reglamento de esta ley, ya no va a ser necesario constituir sociedades específicas de autoabastecimiento, que era derivado de la primera reforma que se dio en el sector eléctrico mexicano, que fue la de 1992, que abrió la posibilidad de que los particulares pudieran empezar a generar energía eléctrica, pero principalmente en la modalidad de autoabastecimiento. Con la reforma, con la ley de industria eléctrica, ahora se va a ver la posibilidad de que las partes involucradas puedan celebrar convenios específicos, además de los procesos necesarios para la interconexión en el sistema eléctrico nacional. La reforma lo que hace fundamentalmente es abrir la generación a la participación del sector privado. El Estado conserva lo que es la transmisión y la distribución de la energía eléctrica, pero también la ley abre la posibilidad de que el Estado, particularmente la empresa productiva ahora, la Comisión Federal de Electricidad, se puedan asociar con los privados para el fortalecimiento de las redes de transmisión y de distribución. Creo que este es un punto muy relevante de la transformación que tiene nuestro país en el sector energético, particularmente en el sector eléctrico, que es donde en mi posición de trabajo es donde nosotros nos enfocamos, de manera que se abre la posibilidad de que los privados puedan generar conjuntamente con la Comisión Federal de Electricidad, que va a seguir jugando un papel muy importante todavía para los próximos años, y ya aparece el concepto de abasto aislado en la Ley de Industria Eléctrica, que precisamente es la que está abriendo estas posibilidades. Por el otro lado, también estamos, el gran cambio que tiene nuestro país es que se abre a un mercado mayorista, o sea, la energía como un producto tangible entra a un mercado en donde se abre la posibilidad de que los generadores puedan vender, los consumidores puedan comprar, no solamente a la Comisión Federal de Electricidad, sino también a otros actores que van a estar con esta posibilidad. Y apenas hace el 26 de
24 de febrero pasado. Ya están en el portal de la COFEMER para recibir opiniones, comentarios de todos los interesados en el tema, las reglas de mercado precisamente que deben de regir el sistema eléctrico nacional. Este es un punto importante porque entonces va a haber una coexistencia entre generadores privados y la Comisión Federal de Electricidad, y va a haber esta posibilidad de que se pueda comprar la energía a precios, esperamos precisamente, como ya lo estamos viendo, a precios que puedan ir siendo competitivos y en consecuencia precios más baratos para los consumidores. Yo también te dejaría aquí para... Muchas gracias. Doctor, por su parte nos gustaría conocer qué otras fuentes de energía existen, cuál es la investigación que se tiene actualmente y el financiamiento. Gracias por la invitación. La verdad me gustaría introducir un tema de un contexto más amplio, incluso con respecto a la reforma energética, porque yo creo que tenemos que considerar que estamos en una etapa nueva en cuanto a la energía. La década pasada pasó algo fundamental, se acabó la energía barata. ¿Sí? En el 2005, el petróleo convencional, el petróleo que hemos extraído hasta ahora, no pudo crecer más. La producción global del mundo no pudo crecer más. Esto provocó que el precio del petróleo subió de 2005 a 2008 170%. De $50 al barril a más de 100, llegó a 138. Y luego se mantuvo sobre los $100 al barril hasta hace 6 o 8 meses. Luego podemos apuntar el por qué ahora cuesta menos. ¿Qué sucede? Entonces estamos en una etapa nueva donde la energía ya es cara. ¿Por qué? Porque el petróleo, el gas, el carbón, que representa el 82% de toda la matriz energética mundial y representa el 90% de la energía que se consume en México, o sea, 78% de la electricidad, pero se considera toda la energía, el 90% de la energía que se consume en México viene de combustibles fósiles. Entonces, hemos llegado en la década pasada a no poder subir más la producción. Esto disparó un alza del precio de los combustibles fósiles y lo que se pudo hacer entonces es entrar a lo que es el petróleo y gas no convencional, que es el famoso shale gas o tight oil, se dice en inglés, que se aprovecha a través del fracking, a través de la fracturación hidráulica. Pero esto es un petróleo muy caro, un gas muy caro. Entonces estamos ya en una etapa donde tenemos que hacer cuentas con un costo nuevo de la energía. ¿Cuál es el problema ahora? Evidentemente, esos son combustibles fósiles, como se dice, son cosas que se han creado a través de millones de años de pasado geológico y no pueden crecer. Y a futuro lo que vamos a tener es un costo cada vez más alto de producción y una cantidad cada vez menor de energía que van a proporcionar estos recursos. Ahora, ¿cómo van a entrar las energías renovables? Pues uno dice, vamos a hacer la transición energética a solar, eólico, hidroeléctrico, geotermia, biomasas, etc. Y sustituimos progresivamente el petróleo, el gas, el carbón. Bueno, eso no es tan sencillo. No es tan sencillo por el hecho que no hay otra forma de energía tan condensada como el petróleo, con tanta intensidad energética por volumen como el petróleo. El petróleo, si alguien aquí ha estudiado algo de geología, sabe que es energía solar del pasado. Esta energía solar que cayó por millones de años, recuperada por plantas, algas del pasado, del Cretácico, del Jurásico, y luego fue sepultada y fue transformada lentamente en cientos de miles de años en una sustancia, en energía química, básicamente. ¿Sí? Todo esto es una herencia geológica. Es algo que heredamos de manera gratuita del pasado geológico. La energía solar que cae en este momento sobre todo el planeta, claro que es enorme, pero está extremadamente difusa. No la tenemos concentrada como la tenemos concentrada en el petróleo. Se han hecho grandes avances tecnológicos en los últimos 15 años, por ejemplo, para
aprovechamiento directo de la energía solar, la transformación directa de la energía solar a energía eléctrica, las celdas fotovoltaicas, pero la eficiencia típica no pasa del 15-16%. Y se necesitan entonces grandes áreas, se necesitan materiales como las tierras raras, que son raras, como dice el nombre, son elementos que solamente hay una pequeña cantidad de ellos y China controla la mayoría. Se necesita también transformar la energía que cae durante, por ejemplo, durante el día para poderla utilizar. Más que personas, se necesita almacenar esa energía para poderla utilizar cuando no hay sol. Igual para el viento. El viento es otra forma de energía que te viene del sol finalmente, porque es la irradiación solar que produce diferencia de temperatura que a su vez producen los vientos. Entonces, la energía eólica es la segunda gran energía renovable que tenemos a disposición, pero también es intermitente, como la energía solar. Entonces necesita ser almacenada para poder tener una carga base. La energía hidroeléctrica, esa sí no es nueva, la conocemos desde muchas décadas, pero en particular en México no podemos tener mucha más energía hidroeléctrica de la que ya tenemos, porque los grandes ríos que están en el centro sur del país ya prácticamente tienen sus presas. Los ríos que están en el centro norte del país no tienen agua todo el tiempo. Las últimas grandes hidroeléctricas que se han construido, la Yesca, los Cajones, Aguamilpa, etc., ahí en el río Santiago, por ejemplo, de Guadalajara y estas son centrales que funcionan 2-3 horas al día, porque si no se acaba la presa. Entonces, yo planteo desde ahora un poco esta posición problemática que tenemos frente a nosotros, el declive dentro de unas décadas de los combustibles fósiles, un costo de energía cada vez más alto y la transición energética a las renovables que no siento que se esté impulsando realmente en este país, porque se necesita mucho más, se necesitan incentivos y subsidios para que se pueda realizar la inversión inicial para que luego las energías renovables continúen produciendo por varios años o décadas. Muchas gracias. Bueno, como lo comentamos, sí, nos gustaría que nos diera su opinión personal, decimos todo sobre la reforma energética. Bueno, no necesariamente opinión personal, institucional o como reforma energética. Yo quisiera construir un poquito nada más de la reforma energética sobre lo que estabas comentando, Luca, porque lo que estabas hablando es más del contexto internacional, todo lo de precios. O sea, creo que aquí se está conjuntando una situación muy interesante para México, que es el hecho de un mercado que está cambiando a nivel internacional y sobre eso tenemos la reforma. México era de los pocos países, y no era que podemos discutir si era el último o falta otro más, que no tenía su industria abierta a la participación privada. Y claramente Pemex no somos el mecanismo más eficiente para monetizar el petróleo que tenemos en los hidrocarburos. Entonces, la reforma energética es un apoyo muy importante para México, para el país, para poder pasar ese petróleo que está allá abajo a varios kilómetros abajo de lo que es la superficie y pasarlo a dinero, que eso es lo único que hacemos nosotros. El petróleo ya está ahí, el gas ya está ahí, como lo mencionaba Luca, pero el chiste es cómo lo paso a dinero, cómo lo monetizo al menor costo posible. Y el chiste de la reforma energética es que a través de abrirlo la oportunidad a la participación de terceros y de que participen otras empresas, que en algunos casos pueden ser mejor que nosotros, no en todos, pero sí en algunos, poder entonces capturar eso. Entonces, mi punto de vista de la reforma energética, creo que es una reforma que ya urgía en México para poderlo emplear. Desafortunadamente va a ser una reforma que lleva tiempo. Creo que a ustedes les va a tocar estar en un momento ideal. Yo creo que la reforma realmente va a pegar y va a afectar a México en unos 4 a 5 años, cuando ustedes van a tener oportunidades de trabajo extraordinarias y de desarrollo. Ahorita se van a empezar a dar algunas cuestiones de nuevas oportunidades, pero lo que realmente va a cambiar cuando la producción de crudo y de gas va a ser significativamente mayor a lo que tenemos, lleva algo de tiempo. En esta industria
de que descubrimos un producto, descubrimos un yacimiento, a que empezamos a producir, nos puede llevar de 8 a 10 años, dependiendo de qué estemos hablando. Entonces, sí, lo vamos a acelerar, pero vamos a ver el efecto después. Pues en síntesis, ya tenía que pasar, teníamos que abrir el mercado. Ahorita lo he concentrado mucho en la producción de crudo, pero cambia todo. Van a comenzar a haber distribución, comercialización, almacenamiento de otras empresas. Van a ver aquí a las internacionales, a Shell, Chevron, etcétera, aquí en México. Y vamos a estar compitiendo en productos, en calidad, en las esquinas, que decimos nosotros, para ver quién se logra posicionar. Y esa competencia va a mejorar el servicio que vamos a recibir como mexicanos. Ahora, sí tenemos que tener claridad de qué tanto de veras va a cambiar. No sé ustedes cuántas gasolineras ubican son de Pemex, pero muchos se imaginan que casi todas las gasolineras son de Pemex. Tenemos más de 10,000, de Pemex solo son menos de 50, ahorita vamos a andar en 40. Entonces, no nos preocupa que vengan competidores a esas gasolineras, simplemente le van a ver un logo distinto y van a seguir seguramente manejando nuestro producto, que tenemos mejor costo de producción que de importación. Esas cosas van a cambiar, pero sí tenemos que considerarlas en la medida adecuada para no sentir que hay un cambio tan drástico y tan rápido en todo el mundo. Muchas gracias. Sí, en el caso de renovables, para la reforma energética pues también le da grandes posibilidades de un mejor aprovechamiento. Yo estoy de acuerdo con lo que decía el doctor Luca, de que México tiene un enorme potencial de sol, o sea, la irradiación que tenemos nosotros de sol en nuestro país en general, pero en algunas de las regiones específicas, por ejemplo en el noreste, en la península de Yucatán, en Tamaulipas, en distintas regiones muy focalizadas, es de las más altas del mundo, lo cual pues evidentemente contrasta con el poco aprovechamiento que hemos podido hacer de la energía solar. Lo mismo podemos decir de viento, no solamente en el Istmo, sino en varias otras regiones del país hay un factor de viento muy importante. Geotermia, por ejemplo, ese es otro elemento importante, de manera que la reforma energética ahora crea instrumentos importantes como los certificados de energías limpias, crea una ley de energía geotérmica que también abre la posibilidad de darle mayor certidumbre jurídica a las empresas privadas que puedan inyectar capital a una actividad tan importante para el sector energético nacional como poder tener geotermia, que México tiene todo el eje volcánico, ahí hay una abundancia de geotermia, se calcula más de 10 gigawatts de potencial cuando estamos aprovechando menos de 1 gigawatt de potencial geotérmico, de manera que la ley de energía geotérmica y los demás instrumentos que surgen con la ley de industria eléctrica pues le dan la posibilidad a las renovables con la reforma energética de realmente poder aprovecharlas de una mejor manera. Por el otro lado, pues la ley de aprovechamiento de las energías renovables, que es una ley anterior, es la ley de 2008, pero es una ley que fija también un rumbo, fija metas al país para crecimiento en energías renovables, o sea, fija en realidad un límite máximo a la participación de las energías fósiles en la generación de energía eléctrica, propiciando justamente que haya una mayor participación de energías renovables. Entonces, en general, también yo veo que la reforma energética lo que busca es justamente incentivar la participación de las energías renovables. Vamos a mantener un modelo, por ejemplo, todas las empresas que empezaron a generar con el modelo anterior podrán mantener y podrán mantener también los incentivos y los estímulos que existían en el modelo anterior, el banco de energía, y varios otros elementos importantes. Y ahora el modelo pues agrega para las empresas que empiecen a generar a partir del nuevo contexto de la reforma, pues instrumentos tan importantes como los certificados de energías limpias. Muchas gracias. Bueno, sobre este último punto, sí, porque
evidentemente sí hay una parte de la reforma que, por lo menos en las palabras, habla de energías limpias, energías renovables, pero si vamos a ver la experiencia internacional, y particularmente España, Alemania, Italia, parte de Japón, donde se ha podido realmente disparar la producción de energía eléctrica vía solar o vía eólica, ha sido gracias a subsidios por parte del gobierno, por a tarifas garantizadas de compra de energía, así que los inversores podían tener la certidumbre que una vez que instalaban, que hacían inversión para instalar, por ejemplo, paneles solares, podían tener por un cierto número de años una renta fija. Eso ha sido criticado mucho. De hecho, en España se ha retirado esto porque hubo un boom del solar al punto que había una producción excedente y al punto que el gobierno ya no tenía dinero con que subsidiar la industria solar, pero finalmente ha sido la manera con que esos países ahora tienen 15-20% de la energía producida a través de solar. Por ejemplo, Alemania, que no tiene evidentemente el sol que tiene México, tiene 20 veces más energías producidas por sol que todas las renovables en México. Entonces, yo creo que deberíamos tener algo más que incentivo de palabra o, digamos, favorecer a través de leyes que los inversores puedan entrarle. Ese es un tipo de energía que necesita una inversión inicial muy grande. Y ya después, en el caso del solar, uno hace la inversión inicial, que es alta, y luego por 20-25 años prácticamente tiene energía a un precio bajísimo, el mantenimiento es mínimo. Entonces, ese es el problema, que es muy difícil que se entre sin que se tenga una cierta certidumbre del retorno económico. Yo creo que eso es lo que le falta a México. Y la otra cosa, bueno, yo en mi casa quería poner paneles solares, obviamente hice las cuentas y dije, bueno, pues, lo voy a amortizar en 30 años, ¿no? En otros países uno puede venderle esa energía que genera en su propia casa a las utilities, como se dice, la Comisión Federal. En México uno simplemente la entrega a la Comisión Federal y baja su recibo, pero no le dan, si genera energía excedente, no le pagan esa energía. Entonces no hay tampoco un incentivo para un privado de meter sus paneles solares para generar energía, porque lo máximo que puede obtener es bajar a cero su consumo, pero como la energía eléctrica también está subsidiada, el retorno se da en décadas. Muchas gracias. Vamos a pasar al siguiente tema, que es la integración de todos los sectores económicos. Para eso me gustaría, aunque ya se han abordado un poco de estos temas, pero que me dieran la perspectiva de cómo se pueden integrar estos sectores económicos con respecto a las energías renovables, como puede ser solar, eólica, y también cómo intervienen las redes, porque el doctor ya comentó un poco de la red eléctrica, pero me gustaría que nos comentara más sobre cómo va a ser la extensión de redes con la reforma energética y las redes inteligentes. Por parte de Pemex cedo la palabra, entiendo que la parte de redes no involucra a Pemex, pero tal vez si nos podría comentar algún proyecto de investigación de la energía renovable. Bueno, básicamente nosotros tenemos, se hablaba Efraín de los números, más o menos del orden de 56 gigas, que es la producción en México. Pemex tiene el potencial de generar electricidad por 5 gigas, es casi el 10% de todo esto a través de cogeneración. Cogeneración es aprovechar el vapor que producimos en todas nuestras instalaciones y en lugar de tener desfogues después de que usamos parte de ese vapor, aprovecharlo y generar electricidad. Y eso lo que hace es lo que llamamos un ciclo cerrado, y es aprovechar al máximo esta transformación energética a la hora de producir nuestro vapor. Ahí lo que estamos haciendo es estableciendo toda una serie de formas de comercialización de nuestra electricidad que es mucho más barata. Nosotros estaríamos
La curva de despacho, nada más un pequeño paréntesis, es básicamente algo que se va a optimizar a través del mercado, en donde el que produce más barato es al que se le pide que opere. Pemex, en todos los esquemas de cogeneración están en el grupo más barato, por lo tanto los despachan primero, y lo que tenemos que hacer es colocar o vender parte de esa electricidad. Vamos a producir mucho más de lo que nosotros necesitamos. Es como el ejemplo que daba Lucas relacionado a producir en casa y poderlo aprovechar. Si nosotros no tuviéramos estas redes, estos mecanismos comerciales que ahora permiten la reforma, no podríamos manejarlo. Entonces, gracias a la reforma, esta manera de integración que le llaman a los sectores, lo que nos permite es que podamos aprovechar eficiencias en uno para sacar beneficio en otra parte. Eso está cambiando cómo operamos las plantas y en qué lugares dejamos de usar plantas viejas y estamos poniendo esquemas de cogeneración. Entonces, ese sería el elemento relacionado a cómo está dándose esa convergencia y cuál es la participación de nosotros en ella. Perfecto, muy valioso, gracias. Sí, creo que lo que acaba de mencionar aquí el ingeniero Murrieta es un tema importante porque además está recogido en el programa especial de aprovechamiento de las energías renovables, que es un mandato para esta administración. O sea, hay un compromiso de cogeneración eficiente, que además es una medida, es un concepto definido por la Comisión Reguladora de Energía. O sea, no solamente es cogeneración, sino que debe de ser cogeneración eficiente, lo cual implica que tiene que darse a través de procesos limpios para generar energía eléctrica, derivado de todo el calor que generan, por ejemplo, las plantas que tienen Pemex o las que tiene la Comisión Federal de Electricidad. Si ustedes revisan el programa especial de aprovechamiento de las energías renovables, que es el que fija metas para esta administración, o sea, 2018, ustedes podrán ver de que la cogeneración que ahí aparece es una cogeneración con un número más conservador de lo que acaba de señalar ahorita el ingeniero Murrieta. Porque cuando nosotros publicamos el programa especial, pues esto fue en abril del año pasado, y lo tuvimos que hacer así porque estaba alineado con el decreto del Plan Nacional de Desarrollo, y todos los programas especiales pues tuvieron que publicarse en abril del año pasado. De manera que no teníamos todavía la legislación secundaria de la reforma, que apareció hasta agosto del año pasado. De manera que mucho de esto, este potencial que ahorita nos dice el ingeniero Murrieta de Pemex, anteriormente Pemex no podía aprovechar eso porque la ley se lo impedía. Ahora la reforma energética le abre esa posibilidad de aprovechar todo su calor, todos sus procesos en cogeneración eficiente. Entonces creo que es un punto relevante que vale la pena mencionar. Ahora, sobre la extensión de redes, bueno, uno de los elementos que se ha contado en el sector son las temporadas abiertas, que son mecanismos en el cual se subastan, por decir así, redes en las cuales los generadores, particularmente los generadores renovables, que este ha sido el caso, por ejemplo, de los eólicos de Oaxaca, donde uno de los problemas fundamentales es, bueno, luego, ¿qué hacemos con la generación que estamos produciendo de energía eólica en una región como es Oaxaca, si no hay las redes suficientes para transportar toda esa energía y aprovecharla? De manera que las temporadas abiertas son las que han surgido como una manera de dar respuesta, darle salida a toda esta generación de parques eólicos. Y otro elemento importante de la reforma es la creación de un operador independiente, que es el Centro Nacional de Control de Energía, el CENACE, que antes dependía de la Comisión Federal de Electricidad, ahora ha sido separado de la CFE, y el CENACE va a tener entonces la responsabilidad de ser el que pues, administre de una manera pareja pues, a los que están generando, y sobre todo que también le dé y considere elementos como las externalidades para que haya una mayor participación y mayor equilibrio con los que generan energías limpias como las renovables. Creo que este es un tema importante. Y otro tema importante que señalo es el crecimiento también del concepto de redes eléctricas inteligentes. Acaba de realizarse apenas en febrero un importante taller sobre un mapa de ruta de redes eléctricas inteligentes que lo ha conducido la Comisión Reguladora de Energía,
Pero en este mapa de ruta, inclusive ya estamos incorporando temas de políticas públicas que ahora le otorga la reforma energética a la Secretaría de Energía y que prevé precisamente también un impulso a la generación distribuida, un poco justamente a la posibilidad de que haya un fortalecimiento de generación a pequeña escala, por ejemplo, en las habitaciones de cada quien, en las residencias de cada quien, pero ahora debe de haber un acompañamiento mucho más serio por parte de la Comisión Federal de Electricidad, porque ya hay una regulación que precisamente le da el valor adecuado a los que están generando de esta manera. O sea, un conjunto de generación distribuida probablemente puede también ser una aportación relevante a energías menos contaminantes o menos impactantes en lo que corresponde a gases de efecto invernadero. Creo que entonces el tema de redes eléctricas inteligentes también es un asunto que está desarrollándose en nuestro país, está creciendo además con la posibilidad de darle mayor información al consumidor de cuánto estoy generando, cuánto estoy consumiendo, cuánto me va a costar una cosa u otra, y que también nos reconozcan los que podamos generar con nuestros paneles solares, por ejemplo, sobre el techo de nuestras casas, pues esa aportación, y que inclusive la puedan deducir de la factura. Entonces, este es un tema, lo estamos nosotros desarrollando dentro de la Secretaría de Energía para estimular la generación distribuida en este momento, particularmente con tecnología solar. Bueno, yo no soy tan experto de esto, pero quiero decir, yo reconozco el esfuerzo que se ha hecho a nivel legislativo, a nivel de cambio de regulaciones con la reforma y todas las leyes secundarias, pero creo que el problema más urgente debería ser más, y reitero, que vaya más allá de permitir hacer las cosas, sino de hay que impulsarlas con capitales. Esas energías renovables son algo todavía pequeñito que no tienen una economía de escala tal que pueda competir con, por ejemplo, la cogeneración, evidentemente. Y qué bueno que haya cogeneración, por supuesto, hay que presentar, hay que aprovechar la energía donde sea. Pero si queremos ver un poquito más allá de 3-6 años, tenemos que considerar que la transición energética hacia las renovables, que no son solamente energía limpia, que no son energía limpia, son limpias y pero son renovables. Dentro de energía limpia también otras cosas que no son renovables. Bueno, entonces la transición a las energías renovables requiere décadas. O sea, le decía al principio de la matriz energética mundial o de México, que depende del 90% de los combustibles fósiles. Si queremos escalar las energías renovables a un porcentaje alto, grande, necesitamos hacer inversiones grandes ahora y no necesariamente estas pueden venir de los particulares, también tienen que venir en buena medida del Estado. Ahí es donde yo creo que está un poco la urgencia. Hay estudios al respecto de cuánto va a tardar el cambio hacia energías renovables. Y repito, es una urgencia porque, claro, el petróleo lo vamos a tener por otras décadas, pero va a ser cada vez menos, cada vez más caro. Entonces, de aquí a 30 años necesitaríamos tener mucho más energía a través de las energías renovables. Si no hacemos esfuerzo ahora, yo creo que va a ser muy difícil. El otro problema que hay que considerar cuando hablamos de transición energética es el transporte, la transportación. En ese sentido, México, toda su transportación, prácticamente más del 90% ya con derivados del petróleo. Casi no hay trenes eléctricos, medios de transporte eléctrico público en las ciudades prácticamente casi no hay. Entonces esa es otra cosa que tenemos que considerar, porque de las energías renovables vamos a tener sobre todo energía eléctrica. El coche eléctrico con batería no es el futuro, es un nicho del mercado, pero no podemos cambiar. En el mundo hay más de 1.000 millones de vehículos que funcionan con gasolina y diésel. Es imposible transformar los vehículos eléctricos. Entonces la única solución es la transportación
transportación pública electrificada. Y en eso México está muy atrasado. Entonces es otra cosa que yo creo que, hablando de reforma energética, se debería haber considerado, ¿no? Un impulso muy fuerte a cambiar el modo de transportación. Muchas gracias. Vamos a abordar este tema que va a ser el último. Vamos a ser un poco breves en este tema para dar espacio a que los alumnos hagan preguntas y respuestas. Es respecto a la demanda energética en el 2025. ¿Cómo creen que se podrá cubrir la demanda energética y si el petróleo va a ser la solución? ¿Cómo va a influir la demanda energética en las emisiones de gases de efecto invernadero? ¿Y cómo impactará el incremento en las tarifas eléctricas? Yo creo que ahí cada uno puede responder en diferentes perspectivas y por favor, si podrían tomar unos minutos. Gracias. ¿Qué es lo que vemos nosotros hacia el 2025? La verdad pareciera 2025 que está lejos, perdón, pero está a la vuelta de la esquina. No esperamos grandes cambios. Coincido plenamente la cuestión, y si se hablaba de los vehículos a través de electricidad, de algunos otros medios, hay N complicaciones por las cuales no se van a dar a la velocidad que muchas veces quisiéramos que se pudieran dar. Hay que ser muy realista en la parte de costos. Y lo que va a seguir funcionando es cuál es el suministro energético más barato. El mundo, la economía mundial no aguanta subsidios tan grandes para poder transformar eso. Entonces, ¿qué es lo que yo veo en 10 años? Que insisto, a nivel del sector energético es a la vuelta de la esquina. Vamos a seguir básicamente toda la parte de transporte con una carga enorme, más del 95%, si no es que el 98%, cargado a lo que es combustible fósil. Entendiendo por combustible fósil todo lo que es hidrocarburo y también podemos hidrocarburo sobre todo. Una participación importante también de carbón. No veo una reducción significativa en esa parte. Inclusive si hubiera muchos cambios de proyectos energéticos hacia cuestiones nucleares y demás, son proyectos que llevan 4 o 5 años hasta los 10, 12 años. Entonces, la verdad, pensar que en 10 años va a haber un cambio, no lo vemos. Si nosotros comenzáramos a plantear una segunda planta nuclear, en adición a la que tenemos en Laguna Verde, no la vamos a ver para el 2025 con todo el proceso que se tiene que estar manejando. Entonces, creo que muchas de estas cosas lo que tenemos es que ser realistas en el tiempo que llevan los cambios. Al mismo tiempo, sí creo que tenemos que estar atentos a los cambios tecnológicos y se dan mucho en la industria, no tan seguidos, pero sí cambian en ese sentido. Todo lo que pasó con el shale gas que se mencionaba, hogar de lutitas, toda la parte de la tecnología para romper. Fíjense lo que estamos haciendo. Estamos hablando de estar 3-4 kilómetros bajo tierra y 3-4 kilómetros bajo tierra, romper una piedra y de esa manera lograr que se acumule el gas. Si ustedes creen que el petróleo está en cavernas como este auditorio, no es cierto, está dentro de piedras en poros pequeños. Entonces, esa tecnología ayudó muchísimo a cambiar la manera. Si viene otro cambio tecnológico en cuestión de unos 15, 10 años, vamos a ver un cambio en la matriz energética, pero más en función de costos y de breakouts tecnológicos que cualquier otra cosa. Esa es la perspectiva que nosotros vemos en ese sentido. Perfecto, muchas gracias. Sí. La Secretaría de Energía ha producido un documento que está en el portal de la misma, que es la perspectiva de energías renovables. Pero hay varias perspectivas, pero la que conozco yo y la que quisiera compartir con ustedes es la perspectiva de energías renovables que precisamente el año pasado la publicamos para el periodo 2014-2028. Eso es un horizonte a 15 años. Entonces, creo que es importante para ustedes conocer, por ejemplo, este documento, porque ahí nosotros, con base en la información disponible, se preparan unos escenarios sobre cómo podrá ser la inyección de energías limpias, en este caso renovables, en la matriz energética dentro de 15 años, o sea, hacia el 2028. Y de manera adicional, también quisiera comentarles que en el programa especial de aprovechamiento de las energías renovables
renovables, que tiene un periodo más corto, que es, como les decía, para esta Administración Federal al 2018, también hay una perspectiva, hay una proyección de cómo vamos a alcanzar las metas que están definidas, o sea, y además por tecnologías. Yo quisiera, por ejemplo, compartirles el caso de la energía eólica, por ejemplo, para este periodo más restringido. En el caso de la energía eólica, partimos de que en el año base, que es 2012, de una capacidad instalada de 1.332 megawatts, y para el 2018 esperamos tener una capacidad adicional de energía eólica solamente de 7.590 megawatts, para que al cerrar esta administración federal, o sea, el 2018, tengamos una capacidad instalada total de 8.992 megawatts de energía eólica solamente. Hace apenas unas semanas, con la Asociación Mexicana de Desarrolladores de Energía Eólica, se realizó una reunión donde solamente 4 grandes empresas dedicadas a la energía eólica anunciaron inversiones del orden de los 14.000 millones de dólares, y justamente con un escenario de inyección de 7.000 megas, con proyectos ya en construcción, con proyectos ya autorizados y en perspectiva de iniciar su desarrollo, de manera que sí vemos nosotros una posibilidad muy interesante de poder precisamente participar con este escenario hacia el 2025. Y lo mismo se está previendo, y en la perspectiva para el 2028 también se van identificando en generación cómo prevemos que vaya creciendo la participación de las energías renovables. Ahora, hay otro elemento que quisiera señalar. Las energías renovables no convencionales, sobre todo la eólica y la solar, tienen, en efecto, el gran elemento de la intermitencia. A veces no sopla viento, a veces no hay sol, pues en la noche tampoco hay generación eólica, de solar, pero sí es relevante el que tengamos que generar también las condiciones necesarias para poder administrar ese tipo de energía intermitente. Y en este sentido también se están realizando una serie de esfuerzos, y aquí yo debo reconocer el respaldo que estamos recibiendo de la cooperación internacional, de la experiencia de Alemania, por ejemplo, el solar, la experiencia de Dinamarca en cuestiones eólicas, y las experiencias del Laboratorio de Energías Renovables de los Estados Unidos, que nos están aportando información, por ejemplo, con datos satelitales y datos reales de cómo está la situación de las irradiaciones solares, sobre todo para que el operador del sistema, el que tiene que determinar, bueno, si hay viento, qué otras plantas debo de poner a funcionar, o si no lo hay, cuáles son las que deben de entrar, porque finalmente a nosotros lo que nos interesa es de que no se nos vaya, por ejemplo, aquí la energía eléctrica, o sea, que tengamos un suministro seguro, confiable, y realmente todo esto en la administración del Sistema Eléctrico Nacional pues representa retos importantes que también se están atendiendo desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista del pronóstico, o sea, saber realmente cómo nos puede afectar que pase una nube o que haya alguna situación. Bueno, y regresando al tema del 2025, que estoy de acuerdo, está aquí a la vuelta, yo creo que como esos son procesos que tardan mucho, mucha inercia, no podemos pensar que habrá grandes cambios, incluso si es que la reforma energética tiene éxito y va a mover las capitales, yo no creo que vamos a ver un aumento, un incremento real de la producción, por ejemplo, petrolera, sino aquí a 5 años, e incluso creo que si nos va bien mantenemos la producción actual. Esto a lo mejor suena pesimista, pero alguno tiene que considerar la situación en que estamos. Cada vez cuesta más dinero, pero también más energía, producir energía. ¿Sí? Hay una cosa, un concepto que se inventó hace más de una década, que es la tasa de retorno energético, Energy Return on Energy Investment. Se
hay toda una escuela que se ha dedicado a calcular es producir energía depende de vuestra energía. Entonces el petróleo que producíamos hace 100 años o hace 50 años en Texas, con nosotros los gringos, pero costaba, con un barril de petróleo producíamos 100 barriles, entonces nos quedaban 99. El petróleo de aguas profundas, que es lo que es la última frontera, probablemente la tasa es entre 1 a 15 o 1 a 7, es decir, que muchísima más energía se va a la producción de este petróleo. ¿Por qué? Porque evidentemente tenemos que construir una plataforma gigantesca, va a estar flotando en medio del Golfo de México con un tirante de agua de 2 kilómetros, a lo mejor y perforado unos 3 o 4 kilómetros abajo. Entonces, la energía que se necesita para sacar este petróleo que está allá abajo es muchísimo más que la energía necesaria sacar el petróleo en el Cerro Azul de México cuando se empezó la explotación, que salía solo del terreno, ¿no? Igual con el fracking, igual con el petróleo de Lupita, el gas de Lupita. Esos pozos producen 2 o 3 órdenes de magnitud menos petróleo que los pozos convencionales, que el petróleo convencional. Entonces, todo este nuevo petróleo y gas que se está desarrollando, que empezó a desarrollarse hace 7, 8 años, se ha dado porque el precio del petróleo subió mucho. En la actualidad tenemos una baja del precio del petróleo. ¿Por qué? Porque la demanda ha bajado y porque hay un ligero surplus. Entonces, con esos precios se están cerrando decenas de proyectos en Estados Unidos, por ejemplo en el Baja, en la zona de petróleo de Lupita, en aguas profundas, en el Mar del Norte y en otros países. Entonces, yo creo que tanto la oferta como la demanda no necesariamente van a crecer mucho en los próximos años. Es un problema serio porque si el petróleo sube demasiado de precio, va a provocar recesión, como ha ocurrido en 2008, como sigue prácticamente ahora está a mitad del mundo de recesión. Entonces, el alto precio no lo aguanta la economía global, no lo aguanta la sociedad. ¿Por qué? Porque necesita invertir demasiado dinero para esto. Pero si el precio del petróleo como ahora baja, entonces salen del mercado un montón de nuevos proyectos, prácticamente casi todos los nuevos proyectos que necesitan precio del petróleo de 80, 90 o 100 dólares. Entonces ahí estamos un poco en esa coyuntura ahora, que no pueden subir demasiado ni bajar demasiado. Ahora, lo que respecta a las energías renovables, bueno, ahí está también el problema. La energía renovable son lo que nos va a quedar dentro de unas décadas. Y como decía, necesitamos hacer un esfuerzo importante ahora para transitar hacia estas energías. Sin embargo, también son caras. También tienen una tasa de retorno que no es muy alta. Pero, por ejemplo, el solar eólico ya es más conveniente desde el punto de vista energético que el gas del petróleo de Lupita. Si uno hace la cuenta de la energía que se necesita para producirlo. Entonces ahí tenemos un poco la disyuntiva, yo digo, hacia el futuro. Si queremos seguir invirtiendo gran cantidad cada vez mayores de capital para sacar petróleo y gas de Lupita, que es muy caro, que tiene un impacto ambiental más alto que el petróleo convencional y que va a durar unos cuantos años, 2 décadas, o si queremos invertir ese dinero hacia la transición hacia la energía renovable. Muchas gracias, agradezco a los ponentes su participación y podemos comenzar con la ronda de preguntas y respuestas por parte de los alumnos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Santiago, soy estudiante del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Tengo un par de preguntas. Uno es, me pareció una buena pregunta, ¿cuáles son las competencias que tenemos para concursar con las demandas nacionales que van a venir a México? Pero no me quedó claro cómo compiten Pemex en aguas profundas. O sea, para ronda 1, más que para ronda 0, ¿no? Vamos a recibir
ya como Shell, que acaban de romper el récord de profundidad de perforación comercial en el Golfo de México. Entonces, ¿cuáles son las competencias, sobre todo tecnológicas, que tiene Pemex, con las que se está haciendo Pemex para entrar a un ámbito? Los beneficios institucionales de la reforma energética para las renovables también me dejan dudas. Los esquemas de inversión son empresas mexicanas, son empresas danesas, como les está dando la información. No veo reflejado este apoyo a las energías renovables a las condiciones que se están dando por la reforma, como la Comisión Nacional de Seguros, el petróleo, tenemos gas, tenemos el petróleo, no tenemos algo así para renovables. ¿Por qué? Y el Fondo Mexicano de Petróleo contempla inversión para la transición energética. ¿Cuáles son los temas prioritarios de la administración del dinero del Fondo Mexicano de Petróleo? Gracias. En la primera, cuando hablas de aguas profundas y la competitividad que podemos tener ahí, básicamente nosotros no tenemos el nivel tan alto que tienen ellos en cuanto a la capacidad o la cantidad de exploración que hemos hecho en aguas profundas. Sin embargo, no es que México, Pemex en particular, no es que no lo haya estado ya manejando desde hace más o menos 10 años. Y lo que es que es poco conocido lo que ahí está. Tenemos yacimientos, descubrimientos ya marcados ahí. Y algo importante es que la tecnología es bastante comercial. Entonces, normalmente entramos varias empresas, más que nada por un tema de mitigación del riesgo, más que por no tener acceso a la tecnología.